El asesino en serie más célebre de todos los tiempos habría sido desenmascarado por fin según un fragmento de ADN encontrado en el chal de una de las víctimas de los asesinatos de Whitechapel, Candy Endowes, que recogió el sargento Amos Simpson de la policía londinense cerca del cuerpo de la víctima. Dicho chal se acabaría ofreciendo en una subasta en 2007 en Bruig St Edmund, posteriormente de la obtención del ADN del asesino serial, y en este vídeo descubrirás cómo este nuevo descubrimiento del cuerpo de Jack el Destripador lo cambia todo. Pero antes, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Jack el Destripador es el nombre dado a uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, quien se cree tuvo al menos 5 víctimas en el área de Whitechapel, Londres, en la época de 1888. La verdadera identidad del asesino nunca fue revelada en su tiempo, y el misterio del caso ha despertado el interés de miles de personas en todas las partes del mundo. En el este de Londres, durante la época victoriana, los asesinatos perpetrados por Jack el Destripador eran una buena referencia de cómo era la zona del este de Londres en aquellos marginales tiempos victorianos. La llegada masiva de inmigrantes irlandeses, rusos y de otros países del este de Europa colmó Londres hasta llevarla al punto de sobrepoblación. Las condiciones de vivienda y hábitat rozaban prácticamente la pobreza. Los crímenes, el alcoholismo y la prostitución también eran bastante comunes en el este de Londres para esa época, y le dieron a la zona una mala reputación caracterizada por la inmoralidad y el pecado, que luego fueron personificadas en Jack el Destripador y sus crímenes. Pero, ¿por qué es tan famoso aún hoy en día Jack el Destripador? Pues según diversas fuentes, todo se debió a que luego de su aparición comenzaron a salir historias gráficas y publicaciones diarias en periódicos de la época, llegando su fama y popularidad hasta nuestros días con películas y series de televisión que han estado inspiradas en Jack el Destripador. Por ejemplo, Ripper Street, de la cadena BBC, y en algunas de las teorías que se han propuesto con respecto a la verdadera identidad del personaje. Pero, ¿qué hace a este caso tan especial que continúa interesándonos aún después de 130 años? Después de todo, Jack el Destripador solo asesinó a 5 personas. Ya hablaremos de eso. Eso no lo convierte en el asesino serial más macabro de todos los tiempos. Pero entonces, ¿cómo es que todos conocemos su nombre? Existe una razón para esto, y es que los periódicos de aquella época se enamoraron completamente de esta historia. Los asesinatos contaron con una gran cobertura de los medios, tanto locales como regionales y extranjeros, logrando que la historia fuese conocida alrededor del mundo. Algunos casos logran captar la atención pública y que todos se interesen en lo que sucede, tal como ocurrió con el caso de O.J. Simpson en la década de los 90. El nombre Jack el Destripador, que fue posiblemente creado por algún periódico, reafirmó la infamia de este criminal y lo convirtió en una figura de culto. Aún más importante, los crímenes empezaron a percibirse como el resultado del caos social y el desorden de la era victoriana, y del East End en Londres específicamente. También cobraron una notoriedad importante quienes eran sus víctimas, ya que se sabe que existieron 5 víctimas de Jack el Destripador, que se cree fueron asesinadas en el lapso de 12 semanas, todas ellas prostitutas, y excepto una, todas fueron brutalmente mutiladas. Las habilidades quirúrgicas del asesino han generado muchas especulaciones, y hay quienes aseguraron que se trata de un doctor o un carnicero. Las víctimas fueron las siguientes: Mary Nichols, 31 de agosto de 1888, fue descubierta en Van Row, actualmente Durward Street. Annie Chapman, 8 de septiembre de 1888, descubierta en el patio trasero de 29 Harborne Street, Spitalfields. Elizabeth Stride, 30 de septiembre de 1888, descubierta en Dulfield Char de Vernon Street, actualmente Henriques Street. Catherine Endowes, 30 de septiembre de 1888, descubierta en Mike Square, en la ciudad de Londres. Mary Cayley, 9 de noviembre de 1888, descubierta en su casa. 13 Miller Court, de Dorset Street, Spitalfields. Mientras muchos creen que el destripador murió, fue encarcelado o emigró luego de esos 5 asesinatos, los oficiales de la policía
añadieron posteriormente 4 víctimas más a su lista. Rose Mylett, 19 de diciembre de 1888, descubierta en Carl's Yard. Alice Mackenzie, 9 de julio de 1889, descubierta en Castle Alley, Whitechapel. The Pine Street Torso, 10 de septiembre de 1889, descubierto en Pension Street, Whitechapel. Francis College, 13 de febrero de 1891, descubierta en Starwood Garden, Whitechapel. Las extensas investigaciones policiales, los registros y expedientes creados y la amplia cobertura mediática nos permiten tener una idea detallada de cómo se llevaron a cabo las investigaciones en ese momento. Pero a pesar del arduo trabajo realizado por las autoridades y las más de 2.000 personas que fueron entrevistadas, la policía nunca halló al culpable. La tecnología forense y policial de la época claramente no era tan avanzada como la que existe en la actualidad, y el East End de Londres estaba repleto de laberintos y callejones que hacían de la investigación una misión aún más complicada. Una de las hipótesis que mayor apoyo tienen con respecto al perfil de este asesino es que se trata de un hombre educado y con clase alta, aunque esta creencia se encuentra fundamentada en la desconfianza y el temor que se sentía hacia los ricos de esa época, y en la explotación de las clases pobres por parte de los ricos. La extensa lista de sospechosos incluye prácticamente a cualquiera que se haya encontrado remotamente vinculado al caso, así como a algunos otros que casi con total seguridad no tenían nada que ver con estos crímenes, como por ejemplo el nieto de la reina Victoria, Lewis Carroll. El nombre que ha sido mayormente relacionado con los asesinatos es el del abogado Montague John Druick, quien fue hallado muerto en el río Támesis poco después de haberse perpetrado el último asesinato. Sin embargo, no existe suficiente evidencia que permita asegurar que él fue realmente Jack el Destripador. El hecho de que el asesino nunca haya sido llevado ante la justicia solo aumenta el misterio entre quienes siguen el caso y explica en gran parte por qué el infame asesino continúa siendo tan popular. Otro aspecto del caso que ha generado bastante interés son las cartas enviadas por el asesino a la policía y a los periódicos. La más famosa de estas cartas fue titulada Querido Jefe y está firmada por Jack el Destripador, dando así al asesino el apodo legendario por el que se le conoce aún en la actualidad. Aunque son muy altas las probabilidades de que esta carta realmente no haya sido escrita por el asesino, sino por algún periodista para generar más interés en el caso, objetivo que claramente fue alcanzado, la existencia de esta carta desató el envío de cientos de cartas similares que estuvieron cerca de sabotear por completo las investigaciones policiales. Sorprendentemente, gran parte del área del este de Londres permanece igual a como era entonces. Muchos de estos lugares, sin embargo, no son exactamente iguales a como el Destripador podría recordarlos. Sin embargo, a pesar de que han pasado ya 125 años desde los días de Jack el Destripador, caminar por las calles de Londres en que ocurrieron los asesinatos continúa siendo una experiencia escalofriante, recomendable además para todo aquel que se considere un fanático de la era victoriana. El interés por el caso de Jack el Destripador no hace más que continuar creciendo, al igual que la cantidad de detectives novatos que han decidido investigarlo, buscando nuevas pistas para finalmente dar con la verdadera identidad del asesino en serie más famoso de todos los tiempos. A través del tiempo continuaron saliendo a la luz muchos personajes importantes que buscaban la respuesta a quién era en realidad Jack el Destripador. En la actualidad, una nueva investigación asegura haber descubierto la verdadera identidad de Jack el Destripador, la cual es uno de los mayores misterios de la historia de los crímenes mundiales. Esta vez se trata del ADN conservado de una prenda analizado por el Dr. Harry Lanshaney de la Universidad de John Moore en Liverpool, el cual, según estudios realizados, este ADN corresponde con una probabilidad del 92,2% al inmigrante polaco Aaron Kominski, uno de los sospechosos que barajó durante la investigación Scotland Yard, y habitual en las quinielas de los miles de estudios e investigaciones publicados desde entonces alrededor del mítico caso. Kominski, que contaba con 23 años en la época de los asesinatos, fue etiquetado por la policía británica como un probable esquizofrénico paranoico con alucinaciones auditivas y propenso a la masturbación. Según los documentos del responsable de la investigación, el inspector en jefe Donald Swanson. Además, fue identificado por un testigo de la escena de uno de los crímenes,
pero no recabaron pruebas suficientes entonces para poder acusarle. Sin embargo, fue puesto en vigilancia y finalmente recluido en un hospital psiquiátrico en 1891 hasta su fallecimiento en 1919. Según el estudio, el chal de la penúltima víctima de la macabra lista de las prostitutas asesinadas, Mary Ann Nicol, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Kelly, contenía muestras que Longheim, experto en análisis genéticos de crímenes históricos, pudo cotejar con los de un pariente del sospechoso polaco. Ahora, con estos resultados, este grupo de científicos dice haber resuelto el misterio gracias al análisis genético más sistemático y avanzado hasta la fecha en relación con los asesinatos de Jack el Destripador, según cuenta en la revista científica Journal of Forensic Science. Sin embargo, hay expertos que ponen en duda esta investigación. Pese a ello, los científicos Harry Lensheim y David Miller, de las universidades inglesas de John Moore y Leeds, respectivamente, aseguran que sus análisis genéticos apuntan a que el autor de los asesinatos es Aaron Komiński, un barbero de origen polaco de 23 años que ya había sido el principal sospechoso de la policía hace 131 años. Esta es la primera vez que la acusación es sustentada por una prueba genética, y misma que se llega a publicar en una revista científica. Los resultados provienen del examen forense de un chal de seda que, según Longheim y Miller, se encontró junto al cuerpo mutilado de Catherine, una víctima del asesino en 1888. En la prenda hay salpicaduras de lo que se cree son sangre y semen, ese último correspondiente al asesino. De ahí es donde los autores del estudio extrajeron y ampliaron la muestra genética. Para el análisis se utilizó el análisis mitocondrial de las secuencias de ADN, pero los críticos aseguran que los resultados no son concluyentes. Después compararon los fragmentos del ADN mitocondrial, el que heredamos de nuestra madre, extraídos del chal con muestras de ADN de descendientes vivos de Edwards y Komiński. Y el resultado fue que el ADN coincide con el de un pariente vivo de Komiński, aseguran Longheim y Miller en su estudio. Los asesinos atrapados gracias al ADN de sus familiares parecen seguir el mismo fin que este análisis de ADN. También se puede concluir que el asesino tenía cabello castaño y ojos marrones. Eso coincide con lo que declaró en la época un testigo ocular, pero es una prueba poco concluyente. Estas características seguramente no son únicas, admiten los científicos en su artículo, ya que es cierto que los ojos azules son más comunes que los ojos marrones en Inglaterra, puntualizan. Pero ni las pruebas ni el análisis genético convencen a todos los expertos como para poder asegurar de que se ha develado el misterio de la identidad de Jack el Destripador. Algunos apuntan a que nunca se ha probado que el chap fue encontrado en la escena del crimen, y otros que la comparación genética no tiene en cuenta ciertas consideraciones que pueden alterar los resultados. Todos los asesinatos atribuidos a Jack el Destripador ocurrieron en el East Inn londinense. Por su parte, y al respecto, Hansi Winterstein, un experto en ADN mitocondrial de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, le dijo a la revista Science que el análisis mitocondrial no es decisivo para apuntar a un solo sospechoso. Walter Parson, un científico forense de la misma universidad austriaca, también criticó en Science que los científicos no publicaran los resultados de las secuencias de ADN mitocondrial, que no representaban riesgo alguno para la privacidad de los involucrados y que deberían haberse incluido en el documento, para que el lector pueda interpretarlos por sí mismo. Midrick explica en The Conversation que no hay un registro que pruebe que el agente de la Policía Metropolitana de Londres, Amos Simpson, el primero en acudir a la escena del crimen, recogiera un chal. Incluso si ese fuera el caso, asegura, su origen también es polémico, pues su composición podría indicar que se fabricó tanto en 1901 y 1910, o incluso mucho antes, a principios del siglo XIX. Y a pesar de los argumentos en contra, la investigación continuará bajo el mismo parámetro, dejando en claro que el ADN revela la identidad de Jack el Destripador, o sea, Aaron Komiński. Así lo afirma el Dr. Longheim, que pudo comparar la muestra de ADN con las de un pariente del sospechoso. Las muestras proceden, como ya se ha mencionado en este vídeo, del supuesto chal de Catherine, una de las víctimas, adquirido por Russell Edwards, que ha publicado las conclusiones en Nadine Jack the Ripper. Komiński estaba en la lista de posibles asesinos de Scotland Yard durante la investigación
y fue sometido a vigilancia. Al parecer, con esta investigación apuntando hacia el ADN del asesino en serie más célebre de todos los tiempos, su verdadera identidad habría sido descubierta por fin, según el fragmento de ADN encontrado que recogió el sargento Amos Simpson de la policía londinense cerca del cuerpo de la víctima. El chal se acabaría ofreciendo en una subasta en 2007 en Bury St Edmunds. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.